Y para eso le pido abra su Biblia en el libro de Isaías, por favor. Capítulo 66. Aleluya. Voy a estar hablando reproducción y multiplicación. No sé por qué el Señor me ha tenido este fin de año, este comienzo de año, en esto, en lo que es el área del fruto, amén, en la multiplicación, el fruto que viene, hermanos, la cosecha. Hemos estado ahí, bueno, no, más bien sí sé por qué. Es porque el Señor trae un crecimiento, amén. Dije, el Señor trae un crecimiento. El Señor nos va a dar, a través de esta enseñanza, nos va a dar los métodos cómo reproducirnos y cómo multiplicarnos, amén. Diga, es mejor multiplicarnos que sumarnos, amén. ¿Sabe usted que da más cantidad multiplicar que sumar? Aleluya. Sumar solo es agregar, pero multiplicar es duplicar lo que ya está ahí. Isaías 66, 7 al 9 dice: antes que estuvieres de parto, dio a luz. Antes que le viniese el dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz un hijo. ¿Y qué hago? Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Este día tu palabra que va a salir al corazón, a las vidas, tus hijos, Señor, que van a ser nutridos, alimentados por esta palabra. Señor bendito, te lo pido que tú ayudes a cada uno, Señor, que tomemos con compromiso, con responsabilidad esta palabra que se nos va a entregar, Señor, en este lugar, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Señor, nos enseñes a través de tu palabra cómo crecer, cómo multiplicarnos, Señor, cómo reproducirnos, Señor, para poder, Señor, crecer, Señor, en tu obra, para poder hacer que tu obra, Señor, crezca en abundancia, Padre. Especialmente estos últimos tiempos, Señor, donde tú estás reclamando una gran cosecha de almas, Señor bendito, y que tienes a la iglesia como segadora, Señor, como la que está trabajando la obra en estos tiempos, como administradores de tu casa. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, hacer conforme a tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Dios está llamando a la iglesia, hermanos, a reproducirse. Amén. Si el Señor no hubiera aplicado esto, hermanos, a la humanidad, si no hubiera aplicado ¿cómo le quiere decir? Si no hubiera aplicado o no hubiera puesto el Señor este, este poder, amén, de reproducirse y de multiplicarse, pues entonces solamente hubiera sido Adán y Eva y ahí se hubiera acabado la historia, hermanos, amén. Solamente hubieran sido los primeros árboles que Dios creó y ahí hasta que se hicieran viejos y ahí se hubiera acabado todo. Pero el Señor estableció una ley, la ley de la reproducción y de la multiplicación, hermanos. Y esto aplica en todas las áreas y en todos los géneros. Amén. Todas las áreas de la vida y en todos los géneros de la naturaleza. Aplica la reproducción y la multiplicación. La creación del hombre tiene una historia aproximadamente de 6,000 años. En esos 6,000 años, hermanos, pues las cosas han subsistido todavía. El ser humano todavía, aparte de que ha subsistido, ha crecido grandemente, se ha multiplicado la humanidad. Ahorita la pelea, el desafío es despoblar, hermanos. Amén. China están despoblando mucha gente. Estas enfermedades que han venido, estos virus que han venido, es un propósito, ¿verdad? El sistema despoblar. Entonces, de tanta población. Pero el propósito de Dios no es despoblar. El propósito de Dios es que esto crezca y se multiplique. Amén. Bueno, hoy en esta ocasión pues vamos a aprender esto para hacer una aplicación dentro de la iglesia, en lo espiritual, en la vida personal de cada uno de nosotros. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida personal, hermanos, veremos un crecimiento poderoso. Amén. Podemos ver la iglesia crecer. La razón que a veces las iglesias no crecen es porque no está eso, hermanos. No se practica eso. Entonces la iglesia no se reproduce y la iglesia no se multiplica. Entonces la iglesia tiene que saber reproducirse y multiplicarse.
Cada uno de nosotros recibimos lo necesario para reproducirnos y para multiplicarnos. Lo que usted sabe, lo que usted es para reproducirse y para multiplicarse. No se le olvide, mi amado hermano. Y es algo que realmente la iglesia no lo practica como lo debería de practicar. No solo refiriéndome a esta iglesia, refiriéndome a las iglesias, no lo practican como lo deberían de practicar. Y las iglesias que lo practican tienen un crecimiento muy poderoso, hermanos. Amén. Tienen crecimientos muy sustantivos. Entonces nosotros, yo creo que una de las cosas que nos hace volver a recordar una vez más, porque como que esta es la segunda oleada. Dije, esta es una segunda oleada que Dios está trayendo a este lugar. Hace algunos años, cuando nuestro hermano Osvaldo empezó el trabajo de liderazgo de evangelismo, ¿se recuerda, hermano? Trajimos una oleada de enseñanzas y hasta pusimos una red, tiramos una red, hicimos una serie de enseñanzas de crecer, de multiplicar, de mentorear, hermanos, de ganar almas, de abrir células, y se hizo. Y hubo un crecimiento, creció la iglesia, hermanos. Muchas personas llegaron, la iglesia creció a otro nivel, amén. Entonces, pero parece que eso se fue perdiendo dentro de la iglesia lo fue consumiendo. Entonces necesitamos, yo creo que estamos en una resurrección, hermanos, amén. La reproducción y la multiplicación está resucitando dentro de la iglesia. Dije, estamos en un periodo de resurrección, amén. Cuando Jesucristo estableció la iglesia por primera vez en el día del Pentecostés, hubo una reproducción, hermanos, una multiplicación poderosa en la iglesia, que la iglesia se extendió, creció, no solamente creció, se extendió a los 4 diferentes continentes, amén. Esa revolución espiritual que hubo en aquel tiempo, pues todavía eso es resultado de lo que nosotros ser cristianos o ser creyentes el día de hoy, amén. Porque se revolucionó en aquel tiempo y fue la forma que Dios estableció la iglesia, hermanos, de los apóstoles, la iglesia apostólica, para que la iglesia permaneciera el día de hoy. Por eso el cristianismo como está hasta el día de hoy, porque los cristianos aprendieron a reproducirse. Entonces la humanidad está aquí porque la humanidad recibió el poder de reproducirse también. Adán y Eva, ellos recibieron ese poder de reproducirse y multiplicarse. Bueno, la iglesia tiene esto y nosotros debemos de activarle. El lunes estuve hablando de los dones espirituales. Si usted puede venir los lunes a clases de ministeriales, venga, de capacitación, venga. Estamos aprendiendo, vamos a descubrir cuáles son nuestros dones para ponerlos a funcionar. Estuvimos hablando de los dones, a veces están ahí pero están desactivados y no van a funcionar, no va a haber producción si nuestros dones no se activan. Entonces necesitamos, yo creo que una clase viene reforzando otra. La clase que estoy dando, la clase que di el lunes está reforzando esto que estoy hablando. Esto solamente se va a lograr a través de desarrollar los dones espirituales. ¿Ven? Pero si no conocemos, si no sabemos cuál es mi don espiritual y no lo desarrollo, hermanos, entonces no voy a lograr reproducirme ni multiplicarme. Cada uno de los que estamos aquí, los que tenemos tiempo en el evangelio, tenemos la responsabilidad. Es una responsabilidad, hermanos, amén, de reproducirnos, amén, de multiplicarnos. Entonces acuérdense que no somos los únicos que vamos a servir al Señor. Dios tiene una cantidad de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que van a servir al Señor. Hermanos, esto no puede parar aquí. En lo que respecta a esta iglesia, como la iglesia local, esta iglesia no puede parar aquí. No podemos quedarnos con el mismo espacio y con las mismas bancas. En lo que es la parte estructural, estamos listos para expandir el siguiente nivel. Amén. Ya estamos listos. Cuestión de 2 días se rompe esa pared. Cuestión de Dios, 2 días tenemos otra parte, otro tamaño más de allá de aquel lado. Amén. Entonces, pero de nada sirve romper si nosotros no ejercemos, si nosotros no activamos el poder de la multiplicación. Vamos a romper para estar 2 ahí, 2 allá, 2 allá y luego 2 allá y otros 2 allá, y estar vacíos. A ver, entonces para poder realmente proceder con lo que sigue, necesita la iglesia activar el poder de la reproducción. Amén. Entonces cuando ya veamos que la iglesia activó el poder de la reproducción y la multiplicación, entonces, amados hermanos, es tiempo de ensancharnos, es tiempo de ampliarnos. El Señor nunca le dice a Israel que se extienda
mientras Israel no adopta el poder hermanos, de reproducirse y de multiplicarse. Entonces la iglesia tiene que adoptar eso dentro del espíritu, dentro de su vida, cada uno individualmente, personalmente, el que ya está instruido, el que tiene conocimiento. Amén. Aquí hay nuevos creyentes y aquí hay discípulos. Amén. Aquí hay gente que ya ha sido discipulada, gente que ya ha sido instruida. Amén. Y está la gente que está comenzando. Entonces aquellos que ya han sido discipulados, que ya han sido enseñados, ya deben de estarse reproduciendo. Usted se casa para reproducirse, hermano. Amén. Dije, nosotros nos casamos para reproducirnos, para tener hijos. El anhelo de un matrimonio son los hijos, hermanos. Amén. Quiere tener hijos, quiere tener su generación. Entonces el Señor ha traído esto a través de la reproducción, usando las generaciones. Amén. Multiplicando para llegar hasta aquí la humanidad. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no nos podemos ir de este lugar. El día que mañana nos hagamos viejos ya no podamos. El día que el Señor nos lleve, no se puede ir, hermano, dejando bancas vacías aquí. Necesitamos reproducirnos. Es nuestra responsabilidad reproducirnos y llenar este lugar cada uno de nosotros. Amén. Mi trabajo es equipar, enseñar a la iglesia, instruir a la iglesia, alimentar a la iglesia. El pastor alimenta a la iglesia y las ovejas se reproducen, hermanos. Amén. Tiene que estarse reproduciendo. Un joven tiene que reproducir otro joven. Una mujer tiene que reproducir. No le hace exceso varón o otro varón o otra mujer. Amén. Igual varón lo mismo tiene que reproducir. Amén. No solamente 1, 2, 3, 4, 5, una familia, 2 familias, 3 familias. Pero para eso necesitamos el poder de activar el poder de la reproducción y la multiplicación. Reproducir o reproducción es el que se reproduce en algo. Esa es significa la palabra reproducción. Es aquel que ha sido designado para mejorar, propagar, multiplicar y perpetuar su raza. Esa es la reproducción. Amén. Aquel que puede mejorar, perpetuar, multiplicar y su raza. Esa es una persona que es reproductor. Amén. Todos somos reproductores. Todos queremos perpetuar, amén, mejorar, multiplicar y perfeccionar. Todos queremos hacerlo. Todos traemos eso. Amén. Entonces, y cuando se trata en el área de multireproducir, pues también. Reproducción es el proceso por el que un ser vivo origina a otro ser vivo al que transmite su información genética. Amén. Ese es otro de los significados de reproducción. Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué es que nosotros nos debemos de reproducir? ¿En dónde viene esa idea de reproducirnos y de multiplicarnos? Génesis 1:11, en el principio de la creación. Después dijo Dios: produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que den semilla. Oiga, ¿qué tipo de hierbas se produce? Tenía que producir la tierra, hierbas verdes. Pero aquí viene el poder de la reproducción y la multiplicación. Amén. No solo son hierbas verdes, hay algo que se le añade a esta hierba. Se le da la capacidad, se le da el poder de reproducir y de multiplicar. Dice hierbas verdes, verdes, hierbas que den semilla. Amén. Entonces aplíquenlo a la parte espiritual de cada uno de nosotros. El Señor no solamente quiere hierbas verdes, y lo demuestra en la higuera que el Señor rechazó. Amén. En la higuera que el Señor maldijo, ahí lo representa. O en aquella higuera que tenía 3 años, que el Señor, el dueño de la viña iba y no encontraba fruto en ella. Entonces miramos, hermanos, que no termina en una hierba verde, que termina en una hierba verde, pero una hierba verde que es capaz de dar semilla. Amén. Es capaz de dar semilla. Entonces, si la hierba da semilla, es señal que esa hierba ya dio fruto. No hay semilla si no hay fruto. Amén. Entonces los frutos de los dones del Espíritu vienen a producir la semilla. Entonces nosotros debemos ser fructíferos para poder dar semilla. Amén. Porque la semilla, porque es solamente a través de la semilla que se reproduce. De nada sirve ser un árbol fructífero que su fruto sea vano y no tenga semilla.
¿Se fijan? ¿Se han fijado ustedes que hoy en la actualidad están sacando fruta que no tiene semilla? Amén. ¿Y usted cree que usted piensa que es para que cuando usted se la coma usted no esté batallando con las semillas? ¿Usted piensa para eso? No, amado hermano, es un plan de eliminación. Amén. Ese es un plan de eliminación. No sé cuál sea la intención principal, pero ese es un plan de eliminación. Cada manzana que usted se come que no tiene semilla es una manzana que no tenía probabilidades de producir otro manzano. Amén, otro árbol de manzanas. Para que produciera, se multiplicara en muchas manzanas. Entonces se va perdiendo. Si usted se fija en lo natural, el ser humano está rompiendo con eso. Entonces aún dentro de la iglesia también se está rompiendo con eso, hermanos. Amén. Hay árboles frutales dentro de la casa del Señor que dan buenos frutos, pero los frutos no tienen semilla. Amén. Porque no se ve, no se manifiesta la reproducción ni la multiplicación de ello. Puede ser un buen cristiano, amén. Puede ser un buen creyente con buenos talentos, buenos dones, hacer las cosas con excelencia, pero nunca reproducirse en alguien más. En otras palabras, nunca enseñarle lo que sabe a otro. Eso es lo que es, sí, es reproducirse. Nunca sembrar, amén. La semilla viene de simiente, viene de semen. Es de ahí donde viene la semilla, de sementera. Es de ahí de donde viene. Entonces puede ser un buen creyente, un buen árbol con un buen fruto, pero nunca reproducirse ni multiplicarse en otro. Entonces no solamente Dios nos llama a ser buenos creyentes, amén. No solamente nos llama a dar buenos frutos, sino que nuestro fruto traiga semilla, hermanos, amén. Debemos de traer semilla, debemos de ser un semillero para sembrarnos en la vida de otros. Esto que yo estoy haciendo aquí ahorita, enseñando a la iglesia, me estoy sembrando en ustedes, amén. El fruto que yo traigo del conocimiento de la palabra del Señor, del don de maestro, yo lo estoy sembrando en ustedes, amén, para que ustedes lo reciban. Por eso reciban, cada vez que se les da, reciban, para que ustedes se conviertan en árboles frutales, que también esto que ustedes aprenden. Por eso Pablo dice: lo que has oído de mí, de eso enseña a otros. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que yo te he enseñado, del fruto que has recibido de mí, de ese fruto siémbralo en otros. Es la semilla que has recibido de mí, de esa semilla siémbrala en otros, para que otros se reproduzcan. Eso es lo mismo que yo les digo a ustedes, hermanos. Siempre se los he dicho. No los enseñamos para que ustedes estén llenos de sabiduría ahí sentados. Les enseñamos aquí para que ustedes se siembren en otros. Amén. Que otros reciban la semilla suya. En otras palabras, que usted disipule y que usted enseñe a otros. De lo primero que el Señor le enseña a los discípulos antes de irse, hermanos, cuando se les presenta por 40 días, es enseñarse a multiplicar. Amén. Que enseñaran a otros. Les dice en San Mateo, les dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces hay una diferencia que venga un hermano y sea un hermano de la iglesia, a un hermano que venga y de ser un hermano de la iglesia, un hermano laico, se convierta en un discípulo de la iglesia. Amén. Entonces usted no puede ser solo un creyente todo el tiempo, un hermano laico. Usted viene aquí a crecer, hermano, a crecer. Amén. Entonces no puede estar solamente alimentándose y nunca dar fruto, y nunca sembrarse en la vida de otro. Cuando usted se siembra en la vida de otro, entonces usted puede dar la oportunidad de multiplicar. Amén. Usted se puede multiplicar. Entonces después dijo Dios: produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que den semilla, árboles de fruto que den fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Si usted se fija, el Señor no solamente ordenó que se produjeran árboles frutales, no, amén, sino que también su semilla estuviera en él. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener, por el poder que Dios nos ha dado de reproducirnos y multiplicarnos, es que la semilla debe de estar en nosotros. Amén. Tener mucho fruto sin semilla es en vano. Ya una vez que se acaba el fruto, se acabó todo. Pero cuando tiene fruto con semilla, vuelve a dar más fruto, vuelve a haber más fruto. Amén. Y se reproduce más fruto. Después se multiplica ese fruto. Porque mire, si usted siembra una semilla de naranja, va a salir un árbol de naranjos. Y ese árbol de naranjos, de una semilla de naranja, de una naranja que
depositó, que dio una semilla, que entregó una semilla, que se sembró una semilla de ello, produzca un árbol que iba a dar muchísimas naranjas. A eso yo le llamo multiplicación, hermanos. Amén. Multiplicación. Si cada uno de nosotros desarrolláramos esto que ya tenemos, porque ya está en nosotros. Amén. Ya Dios lo sembró en nosotros. La reproducción y la multiplicación ya está ahí. Ahora dile al que está a su lado, solo actívala. Solo actívala. A veces nos quejamos del crecimiento de la iglesia y decimos que la iglesia no crece y culpamos. A veces queremos culpar por esta situación cualquier otra cosa. Amén. Le atribuimos excusa a cualquier otra cosa. Pero a veces, o más bien la verdadera razón por qué las iglesias no crecen es porque la iglesia no aprende a reproducirse y a multiplicarse. La iglesia tiene que saber multiplicar. La razón, mire, voltee a su lado. La razón que hay sillas vacías ahí es porque usted no se ha multiplicado. No le atribuya a nada más, sino atribuya la responsabilidad a usted mismo. Amén. Por lo menos alguien debería estar. Mire, ahí hay alguien sentados en un lado de nuestro hermano Osvaldo, nuestra hermana Karina. Alguien, amén. Es una bendición, es un privilegio. Amén. Que alguien está ahí. Ellos pudieron alcanzar a alguien el día de hoy. Ellos están aquí. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros, atribúigale uno a cada uno? ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros trajéramos uno? Aquí hubiera lo doble de lo que está aquí, ¿verdad? Pero no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Porque no hemos aprendido a multiplicarnos. Amén. No hemos aprendido a reproducirnos. Entonces nos hemos conformado con estar nosotros aquí, pero nosotros solamente no es suficiente. Dios quiere añadir más. Dios quiere traer más. ¿Cómo Dios va a traer más? Usándole a usted y usándome a mí. Dice la Biblia, desde su primer capítulo nos muestra un Dios que bendice animales, hombres con la capacidad de reproducirse y de multiplicarse. Oiga, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que Dios ha creado a tanto hombres como animales con la capacidad de reproducirse y de multiplicarse. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. Amén. ¿Cómo dice? Fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. El cual se cumplió, hermanos. Ya la tierra está llena. Amén. Eso porque viene solo de un esfuerzo natural, nada más. Amén. Solo porque viene de un esfuerzo natural. Entonces, pero ¿qué de la parte espiritual? ¿Qué de la parte espiritual, mis hermanos? Amén. Entonces, realmente ahí no se mira esa multiplicación. Dice, luego cuando escoge un pueblo, este se multiplica, crece en número de personas, de modo que puede tener una voz fuerte en medio de las naciones donde peregrinaba. Éxodo 1:7, mire lo que dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Oiga, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Por qué? Porque fructificaron y se multiplicaron. Si nosotros aprendemos a fructificar y a multiplicar, vamos a ser fortalecidos en extremo. Esta va a ser una iglesia fortalecida, mi amado hermano. Esta se va a convertir en una iglesia fuerte. Que aunque de cierta forma esta iglesia ha sido fuerte, esta iglesia ha enfrentado embates, hermanos, de todo tipo. Sin embargo, la iglesia todavía está aquí después de 17 años. Todavía estamos aquí sobreviviendo, amén, siguiendo adelante. Pero no nos vamos a conformar con eso, hermanos, amén. La iglesia tiene que aprender como el pueblo de Israel aprendió a fructificar y a multiplicarse. Y se llenó de ellos la tierra. Oiga, el poder de fructificar, de reproducirse y de multiplicar. El poder. Se llenó de ellos la tierra. Y acá arriba dice semilla. Este es el sobre de ti, perdón. Quiero leer lo que leí hace un momento, lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Oiga, ¿hasta dónde? Y llenar la tierra.
Y aquí está otra parte, dice, y se llenó de ellos la tierra. Se cumplió, hermanos, se cumplió. También en los tiempos de Noé se llenó la tierra, hermanos, pero de gente mala, de gente pecadora, de tal forma que Dios tuvo que despoblar la tierra. Y nuevamente en el tiempos de Noé, nuevamente les dijo: creceos y multiplicaos y llenar la tierra. Y se volvió a llenar la tierra. Amén. Entonces, bueno, eso quiere decir que el poder de la reproducción y la multiplicación es efectivo. Es efectiva, hermanos. Si nosotros la activamos en la iglesia, ese es un poder tan efectivo, hermanos, que nos vamos a quitar el problema de que no crecemos. Amén. Si es una iglesia que ha crecido, pero no hemos crecido, no, usted no puede conformarse con esto. Amén. Usted puede decir, pero hay otros peores, no nos vamos a enfocar. Para seguir siendo malos, no nos vamos a enfocar en los que son peores. Amén. Vamos a enfocarnos en que si nosotros activamos el poder de reproducir y de multiplicar, amado hermano, vamos a tener una bendición grande de parte de Dios. Luego, cuando escoge un pueblo, este se multiplica. Ya de esa parte Dios organizó todo este sistema, cada especie con su estructura interna para que pudiera reproducirse. Ese es el sistema que Dios creó. Cada especie con su estructura, con el poder de reproducirse. También Dios ha creado la iglesia con el sistema del poder de poder reproducirse. Cada organismo tiene su propia estructura de ADN y puede reproducirse únicamente en su propio género, hermanos. Amén. Entonces acuérdense que cada cosa se reproduce conforme su género. Y el género de la iglesia se puede reproducir solamente en su género, que es el género de la iglesia. Dice, en lo espiritual hay un proceso de reproducción y multiplicación. Hemos recibido vida de Jesús por medio del Espíritu Santo. Efesios 2 del 1 al 6 y el 10. Y debemos imitarle a Él, hermanos. Oiga, hemos recibido vida de Jesús por medio de su Espíritu Santo y nosotros debemos imitar al Señor. Amén. Y esa vida que nosotros hemos recibido de Él, de esa vida también nosotros debemos impartir en la vida de otros. Jesús dijo: yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Pero el Señor vino para compartir su vida con nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él se sembró en nosotros. Amén. Para que nosotros vayamos y nos sembremos en otros también. Esa vida que nosotros recibimos de Jesús, la semilla que recibimos de Jesús, tenemos que sembrarla en otros, para que otros también reciban la resurrección, para que otros también reciban la salvación. Nosotros tenemos que reproducirnos en ellos. De otra forma, mi amado hermano, no vamos a alcanzar ese crecimiento. Antes de ascender al cielo, Jesús dio la gran comisión a sus seguidores: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? ¿Está escuchando la comisión que tenemos? Ir por todo el mundo y reproducirse. Amén. En todos, en toda criatura. ¿Cómo? Enseñándoles la palabra de Dios. Los discípulos obedecieron y comenzó la multiplicación, la cual vemos en el libro de los Hechos. Ahí miramos, y la razón, vuelvo a repetir, que estamos aquí es porque los discípulos aprendieron a multiplicarse. Y es por eso que la iglesia está aquí todavía hasta el día de hoy. La iglesia no ha terminado todavía su trabajo. La iglesia todavía se tiene que estar multiplicando. Dije, nosotros todavía nos debemos de estar multiplicando, mis hermanos. Del día de hoy, a partir del día de hoy, deberíamos sentir carga por traer a una alma a la iglesia. Deberíamos de traer carga por enseñarle a otros la palabra de Dios. Deberíamos de traer carga por discipular, enseñar a otros. A partir de hoy usted debe de autoadoptar esa necesidad, amado hermano. Amén. Ministerio con ministerio o no ministerio, la responsabilidad es de todos nosotros. Hay una gran diferencia en la reproducción del mundo y lo que sucede en la iglesia. Y la diferencia es muy grande, hermanos. En el mundo la gente se ha reproducido, pues imagínense. Amén. Después que Dios ha despoblado en los tiempos de Noé, se volvió otra vez a llenar la tierra. Imagínense cómo se reproduce el ser humano, hermanos, en el mundo. Y hay una diferencia. Y en la iglesia, hermanos,
escúcheme, a los que organizan grandes eventos, especialmente los eventos deportivos, ellos no batallan para llenar un estadio, llenan un estadio, rápido, rápido pueden llenar un estadio. Y miren, nosotros tenemos problemas para llenar este lugar, hermanos, amén. Es que ellos tienen más la capacidad de reproducirse, amén. Ellos tienen más la forma de cómo hacerlo. ¿Y por qué será? Porque ellos lo practican más. ¿Por qué la iglesia no logra eso? Porque la iglesia lo tiene y no lo practica, hermanos. No lo practica. Yo les desafiaba a los jóvenes, especialmente a todos los desafiaba el domingo, que por qué no usan las redes sociales para anunciar el evangelio, para poner una palabra, amén, un mensaje para alguien. Porque no lo aprovechamos. Ellos, sin embargo, va a haber un evento. Usted sale aquí en todas las redes sociales, que aquí en Santa Fe va a haber un evento y se llena ese evento, porque ellos aprovecharon las redes sociales para anunciar que había un evento. La iglesia no anuncia. La iglesia no usa eso. La iglesia no usa ese sistema. La iglesia no usa la boca para reproducirse. La iglesia no usa la promoción. La iglesia no anuncia. Amén. Por eso es que batallamos, hermanos, para que decimos, la gente no quiere. ¿No será que poco estamos reproduciéndonos? Dice los discípulos, bueno, ya miramos esto. Hay una situación difícil, muy difícil ahorita dentro de la iglesia. Hay una diferencia muy grande en la reproducción allá afuera, o la multiplicación allá afuera, y la multiplicación dentro de la iglesia. Hay una diferencia muy grande. En el mundo nacen 372,000 personas al día, y mueren 155,520 cada día. Entonces son más los que nacen que los que mueren. Obtenido del último censo de la Agencia Central de Inteligencia. Amén. Entonces, si usted se fija, son más las personas que nacen. Este mundo tiene más la habilidad de reproducirse. Amén. Y más poquitos son los que se mueren. La tierra está amenazada por una superpoblación, mientras que la iglesia sufre de esterilidad. Fíjese, que nos ganen allá afuera, hermano, la gente, el mundo, la tierra. Nosotros que podemos activar ese poder de reproducir y multiplicar más efectivamente, nos ganan porque no estamos haciendo el trabajo, hermanos. Nos ganan porque la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia allá es más la gente que nace, que trae sobrepoblación. Que miren lo que está pasando. Amén. Van a despoblar de una forma o de otra. Van a quitar millones y millones de personas de la tierra. Ya están haciendo esto, hermanos, porque hay sobrepoblación y porque supuestamente el alimento ya no alcanza para todos. Amén. Ya no se alcanza. Fíjese el problema que hay allá, que ya no saben qué hacer con tanta gente. Y mire el problema que tenemos aquí, que no tenemos gente, hermano. Se nos debería caer la cara de vergüenza, hermanos. ¿Quién cree usted que lo va a hacer, hermano? ¿Quiere que ellos vengan y ocupen su lugar, nuestro lugar aquí, lo hagan ellos por nosotros? Lo van a hacer para su beneficio. Dígale que somos llamados para reproducir y multiplicar. No se te olvide. El problema es que la iglesia cree que ser la iglesia es venir al culto, estar en el culto, irse del culto y ya está bien. No, hermanos. Hay una comisión: ir por todo el mundo y por todas las naciones haciendo discípulos. En otras palabras, reproduciéndonos y multiplicándonos. Póngale que si nosotros no vamos por todo, no podemos ir por todo el mundo. Bueno, hermano, vamos a alcanzar la ciudad de Santa Fe. Vamos a alcanzar las ciudades vecinas. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo. Amén. Pero hay que hacerlo, hermanos. ¿Cómo? Reproduciéndonos, multiplicándonos. Suelte la palabra, hable la palabra. Usted sabe que la palabra es la semilla que se siembra. Amén. Y el campo representa las almas que están allá afuera. Usted trae una semilla porque usted trae un fruto por los dones del Espíritu. Y usted trae una semilla que usted puede sembrar allá afuera. La razón que la iglesia no se reproduce es porque todas las semillas las tiene guardadas. Si es que no se la ha comido, porque hay gente que hasta la semilla se come. Están guardadas ahí, están reservadas ahí.
Y las semillas no son para guardarse, hermano. Las semillas son para sembrarse. Amén. La razón que Dios dijo toda hierba, todo árbol con su semilla, era para que esa semilla se sembrara y eso se reproduciera y se multiplicara. Todos los árboles que Dios creó no son los árboles que están hoy. Los hombres que Dios creó en el huerto no somos los hombres que estamos hoy. Nosotros somos el efecto de la reproducción de aquellos hombres. Estos árboles de hoy son el efecto de la reproducción de aquellos árboles. ¿Cómo llegaron hasta acá, pastor? Pues por el viento, hasta por los pájaros, como sea, mi amado hermano. Pero llegaron y se extendieron a todo el mundo. Amén. Y nosotros, acuérdense que el mundo estaba desordenado y vacío. No había todo esto, pero el Señor llenó la tierra. Amén. Dije, llenó la tierra el Señor con solamente, amados hermanos, creando una vez. Solamente creando una vez, el Señor llenó la tierra. ¿Cómo? Con el poder de la reproducción y la multiplicación, la semilla. Mi amado hermano, está tan fácil el crecimiento que si nosotros activamos esto en nosotros con responsabilidad, si lo activamos con carga en nuestros corazones, hermano, esto se va a empezar a manifestar. Pero si seguimos acostumbrados a solo ser gente de culto, de servicio, de qué contento me voy, qué feliz me fue este domingo, qué lindo sentí la presencia de Dios, y hasta ahí, y no inspirarte a hablarle, a sembrarle, a testificarle a alguien, entonces, mi amado hermano, pues esta iglesia va a durar así por muchos años. Pero ese no es el plan de Dios. Esa no es la visión de Dios. Pero la visión del Señor es que crezcamos y nos multipliquemos, hermano. Esa es la visión de Dios. Ese es el mandato, el mandamiento de Dios para usted y para mí. Crecer es una responsabilidad, hermano. De verdad, no es que si quiero, si siento, lo hago. No, es algo que tenemos que estar haciendo. Aparte de eso, de que usted lo hace, usted recibe recompensa de Dios por hacerlo. Hay coronas y hay galardones. Si usted se gana un alma, Dios lo va a galardonar allá arriba. Si usted ejerce su ministerio con eficacia y se multiplica, se reproduce, Dios le va a recompensar y le va a coronar en el cielo. Mire, hay hermanitos que vienen a la iglesia y solo vienen a la iglesia y es todo. Pues solamente va a pasar por el tribunal y no le van a poner ni siquiera un pedacito de galardón, hermano. Y va a decir, ¿por qué no? Porque no hiciste nada. Pero yo, Señor, fui buen creyente, llegaba puntual al culto, siempre estaba en el culto, siempre me gozabas. Fuiste buen creyente, buen cristiano y te gozabas, pero no te reproduciste y te multiplicaste. Vas solo, llegaste solo, llegaste con las manos vacías. Y qué triste es ir allá con las manos vacías. Amén. Entonces recuérdese que cada obra que usted hace es recompensada, hermano. Su trabajo no es un trabajo en vano. Su trabajo recibe recompensa. Si, digo por si eso es lo que no nos deja reproducirnos y multiplicarnos. Si eso es por lo que no trabajamos. Pero quiero decirle que usted va a ser recompensado. Como con el plano biológico, una persona se desarrolla a través de un largo proceso hasta llegar a ser reproductivo y forma una familia. Así en el plano espiritual, hermanos. En el plano espiritual también somos como una familia delante del Señor. Una familia que no podemos ser los mismos. La reproducción se lleva tanto a nivel personal, a nivel individual, como también se tiene que llevar a nivel generacional. Amén. Tenemos que estarnos reproduciendo para garantizar la siguiente generación, hermanos. La razón que yo enseño es porque yo me estoy reproduciendo para garantizar la siguiente generación. Por eso yo siempre desafío a los muchachos y a los jóvenes que vengan a los estudios de capacitación, porque es el momento que tengo para vaciarme, sembrarme en la vida de ellos, para que cuando yo ya no esté aquí, porque no soy eterno, ninguno somos eterno, y que yo parta con el Señor, quiero dejar sembrado aquí un buen hombre, amén, un buen matrimonio, una buena pareja, buenos siervos y buenas siervas de Dios, con conocimiento, que aprendan a reproducirse y que aprendan a sembrarse. Ese es el desafío, por eso lo hacemos, hermano. Amén. Yo no lo hago solo para que usted sepa más, solo para que usted se sienta más confortable, ni porque yo tenga el compromiso de enseñarle a usted. Lo hago porque yo quiero reproducirme y porque queremos que esto pase, la siguiente generación pase. Hermanos,
que esta iglesia no solamente se convierta en una iglesia de una generación y allí murió. No, mi amado hermano, que sea una iglesia de muchas generaciones, de generación a generación, hasta que el Señor Jesucristo venga por ella. Amén. Yo no sé si esta es la generación, quizás sea la generación que el Señor se va a llevar en el arrebatamiento, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a estar preparando otra generación para que se quede para que haga el trabajo. Nuestra responsabilidad es prepararnos. El Señor viene cuando Él quiere, pero mi responsabilidad es preparar otra generación para que haga el trabajo. Amén. Entonces, ¿cómo se prueba que se está preparando otra generación? Porque cuando yo no estoy, aquí alguien más saca el trabajo y hace el trabajo adelante. Esto es señal que nos estamos reproduciendo en otros que ya pueden hacer el trabajo. Entonces hay que crecer a nivel iglesia, a nivel personal, pero también a nivel generacional. Porque todo esto no muere cuando usted muere. Esto sigue con usted y sin mí. Amén. Pero para eso hay que aprender a sembrarnos en otros. ¿Sabe usted por qué, hermanos, esa vida de los patriarcas hizo tan efectiva? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe por qué hizo tan efectiva eso? Y de ahí explotó. Después de venir 3 generaciones en familia nada más. Y fíjese de dónde comenzó esto. Desde una esterilidad, de algo estéril. Sara y Abraham, esterilidad total. Hermanos, aparte de esterilidad, impotencia, ya eran ancianos, ya no había posibilidad. Pues de ahí el Señor activó el poder de la reproducción y la multiplicación, hermanos. Esas 3 generaciones hicieron una explosión y se convirtió en una nación. La nación de Israel, hermanos. Fíjese el poder de la reproducción y la multiplicación generacional. Mi amado hermano, si nosotros seguimos invirtiendo para la siguiente generación, y si tiene que haber otra y otra y otra para que haya una explosión de crecimiento y esto alcance a un nivel no solamente nacional, mundial, internacional, esta corporación, gloria a Dios. Pero escúcheme, la garantía está en que aprendamos a reproducir y multiplicar. Si yo no tuviera eso de enseñar, instruir, enseñar a otros, aquí no hubiera ministros, hermano. Si no tuviera ese deseo, ese es mi corazón que Dios ha puesto, sembrado en mi corazón, eso de discipular a otros, aquí no hubiera ministerio. Aquí no hubiera más ministerios. Pero aquí ha habido mucho. Este es un lugar donde se reproducen los ministerios, hermano. Amén. Los que están aquí y muchos de los que andan allá afuera, aquí se reproducieron, hermanos. Y ha habido una multiplicación de ministerios. Amén. Más bien debemos de entrar ahora en una multiplicación de ministerios. ¿Cómo? Que los ministerios que ya están aquí produzcan más ministerios. Una iglesia que se llena de puros ministros que llegan, de pura gente que llega y de pura gente que llega ya formados, ya hechos. Esa no es una iglesia, no es una iglesia de ministerios. Es una iglesia que se llenó de ministerios, pero no es una iglesia que produce, no es una iglesia que multiplica. Pero cuando el ministerio nace ahí, los ministerios nacen ahí, es una iglesia que reproduce y multiplica ministerios. ¿Cómo se multiplica? Cuando ustedes reciben la comisión de ir y discipular a otros. Ahí nos multiplicamos, hermanos. Cada hombre, cada hijo que usted adopte, cada hijo que usted enseñe, se está multiplicando. Si entendemos eso, mi amado hermano, ¿qué logramos con eso? Rompemos la esterilidad de la iglesia y se hace una iglesia productiva, una iglesia que en todas las áreas tiene la capacidad de producir. Aquí se producen líderes, aquí se producen músicos, aquí se producen ministerios, aquí se producen predicadores, aquí se van a producir evangelistas, aquí se van a producir iglesias, se van a producir y luego se van a multiplicar. Ay, Dios mío. La clave está ahí, hermano. La iglesia efectiva opera en esa dimensión. Amén. Yo no les he hecho creer a ustedes nada más que hay que crecer en número. Ese es un error muy grande. Crecer en número a costa de lo que sea no funciona, hermanos. Amén. La visión no es crecer en número, la visión es crecer en discipulado, porque el discipulado se multiplica, hermanos. El discipulado es gente madura que ha madurado. A veces las iglesias se llenan de un montón de gente, de número, pero no hay discipulado en esas iglesias. No hay, los que están ahí llegaron ya con la habilidad y la capacidad, con los dones, aterrizaron ahí. Es todo. Amén.
Y eso tarde que temprano se hace una revolución ahí. Pero donde se... Sí, mire, forme una familia saliendo usted aquí a la calle y diga, yo voy a ser como el papá, voy a agarrar a esa señora como la mamá, a esos niños que van ahí los voy a agarrar como los hijos, y voy a hacer una familia de ellos. Así tan fácil lo va a hacer, hermano. Así de que lo escogió, lo agarró de acá y lo agarró, se lo quitó a la otra familia y se lo quitó a esto otro y lo quitó a esto, y ya hizo una familia grande de 10 hijos, con una esposa que se halló ahí en el camino, con un homeless ahí. Ya se agarró 10 hijos, ya tiene una familia, tiene un familión que se lo agarró ahí. Así no es. Así no se hace la familia. La familia se hace reproduciéndose. Amén. Las iglesias son una familia y las iglesias se tienen que estar reproduciendo. Reproduciendo. Usted no puede tener una familia de gente robada, formar una familia. Pero usted sí puede tener una familia y es genuina, que usted se reproduzca, que se encuentre, se busque una esposa, se case con ella, engendre hijos con ella y engendre más hijos. Y luego los hijos crecen y los hijos engendran nietos y los nietos engendran bisnietos. Y eso es, y lo va haciendo generacional. Eso es legal. Eso es legal. La mayor parte de las iglesias el día de hoy son iglesias que no reproducen. Son iglesias que formaron familia de todo lo que sea, de donde sea. Y formaron familia. Amén. Pero eso no se le llama familia. A eso se le llama un grupo con número. Nada más. Amén. Los hijos nacidos en la casa de Dios son señal de la reproducción en la iglesia. Amén. Aquí hemos tenido jóvenes que han llegado muy jovencitos, como Anaí, que llegó muy jovencita ella. Después hicimos su quinceañera, después se casó. Ahora ya tiene sus hijos ahí. Amén. Entonces miramos cómo dentro de la iglesia también se va manifestando esa reproducción. Y eso ya enseña que esta es una iglesia de trayectoria. Amén. De trayectoria. Entonces los hijos de ellos están creciendo aquí. En el ámbito espiritual es la misma, mi amado hermano. Tenemos que estarnos reproduciendo como iglesia. Ahora, óigame, ahora tienen que venir los nietos, hermanos espirituales. Cuando yo vaya a visitar las células establecidas o ya las iglesias establecidas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta que vayamos a visitar, voy a ir a visitar los nietos. Voy a visitar los hijos espirituales con sus hijos, ya los nietos espirituales. Cuando mi pastor vino, ustedes saben, hermanos, él vino a visitar los nietos. Amén. Reproducimos hijos espirituales. Por eso que le dijimos el abuelo. ¿Se acuerdan que eligieron el abuelo? Amén. El abuelo, él era porque él vino y estaba muy contento. Amén. Y dijo, sí, es verdad, todos ellos son mis hijos, mis nietos espirituales. Amén. Es bonito eso, hermanos. Pero eso la iglesia tiene que aprender a reproducir. Reproducirse por sí misma. Que usted obtenga una alma a través de la reproducción espiritual. Que se siembre en esa alma. Que se siembre en esa alma. No que la arrebate, no que la robe, no, que usted se siembre en ella. Que esa alma, eso cuando se dé a luz, porque Dios tiene el poder de dar a luz y de dar a luz una nación en un día, dice la escritura. Cuando esa alma se dé a luz, cuando ellos se den a luz y ellos se conviertan al evangelio, acepten al Señor Jesucristo en su corazón. Oiga, esas son almas que ellos reproducieron y no que se las robaron. Y a veces se las roban grandes. Imagínense que alguien vaya y se robe sus hijos y se los lleve ya grandes, ya creaditos, y que diga, es que me los voy a robar porque voy a hacer una familia yo. No es legal. No es legal. Usted tiene que reproducir, sembrar, amén, en el evangelio, que vayan creciendo esas almas. Conozcamos la parte legal del Señor, hermanos. Ahí el hombre crece y se reproduce porque hay mucho fraude, hermanos. Hay muchas cosas ilegales. No hay problema para reproducirse, se juntan, si casarse, tienen hijos, engendran hijos, se van, los padres nunca vuelven a ver los hijos. Oiga, los padres nunca tienen la responsabilidad, hijos abandonados, matrimonios engendran hijos sin responsabilidad. Por eso se reproducen, porque no siguen las reglas, los reglamentos del Señor. No siguen los patrones espirituales. Es más fiel la naturaleza en la forma de reproducirse, mi amado hermano. Oiga, a veces los seres humanos se reproducen como los animales, incestos y tantas cosas que hay ahora. Por eso se reproduce, porque es ilegal. Amén. En el ámbito espiritual
hay una forma de reproducción ilegal también, amados hermanos, que no está establecida y constituida conforme la palabra del Señor. Sí, yo no puedo darle una garantía en una familia que yo levante de hijos robados de todas partes. No puedo. No hay una garantía en eso. Pero la mayor garantía que nada va a... Mira, no importa. Cuando tú engendras un hijo, ese hijo, aunque se vaya, aunque no esté contigo, no, donde quiera que esté, sigue siendo tu hijo. Nada va a evitar que ese hijo sea tu hijo. Nadie va a evitar que ese hijo siga siendo tu hijo, porque lo engendraste en la legalidad espiritual. Bueno, natural se puede decir. Y si lo aplicamos a lo espiritual también, sigue siendo tu hijo porque lo engendraste en la legalidad espiritual. Sigue siendo tu hijo. ¿Sí entendemos, hermanos? Amén. Cuando se aplica la parte de reproducción y multiplicación en la parte espiritual, hay una parte legal que no se puede quebrar. En la parte de la naturaleza hay una parte legal que no se puede romper, hermanos. No se puede romper. Amén. Entonces es legal. ¿Cómo están los dolores de parto espiritual? Mire, ¿cómo están? Dice, la iglesia como cuerpo y nosotros como miembros de ese cuerpo, cuyo esposo y cabeza es Cristo, estamos llamados a tener hijos espirituales. Las almas que tú te ganas son tus hijos espirituales, hermano. Amén. Son hijos espirituales, siempre van a ser tus hijos espirituales. Gálatas 4:19 dice: hijito mío, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se fija, Pablo adoptó eso, hermanos, de reproducirse, y por eso decía hijitos míos, escribiéndole a la iglesia de Gálatas. Amén. Entonces, que Pablo había trabajado en el engendramiento de esos hijos espirituales. Dice: ¿cómo están los dolores de parto espirituales? Engendraste hijos en Dios, los deseas o te conformas con ir a la iglesia a escuchar nada más. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Amén. ¿Cómo se siente usted? ¿Está conforme o realmente usted está con dolores de parto como Pablo? Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, hablando de dar a luz espiritualmente hijos espirituales. Aleluya. La responsabilidad es efecto del crecimiento, mis hermanos. Amén. Dije, la responsabilidad es efecto del crecimiento. Esa es la responsabilidad. Dice: una vida normal y madura en la fe se manifiesta por sus frutos, y uno de esos frutos es tener hijos espirituales. Oiga, una vida normal y madura en la fe se manifiesta por sus frutos, y uno de esos frutos es tener hijos espirituales. Amén. Entonces nosotros somos llamados a tener hijos espirituales. De otra forma, hay una esterilidad, hermanos. Como pastor, yo soy llamado a discipular, a tener hijos espirituales. Ustedes como discípulos son llamados a tener hijos espirituales. Amén. Dice, reproducirse en otro requiere entregar, sacrificar y dedicación. Eso es lo que requiere el reproducirse: entrega, sacrificio y dedicación. Si no entregamos, si no nos sacrificamos y si no nos dedicamos, nunca va a haber hijos espirituales. Pues tiene que haber entrega, sacrificio y dedicación. La tarea de la reproducción es una demostración del amor y la misericordia divina, amados hermanos. Eso es lo que es la tarea de la reproducción: una demostración del amor, de la misericordia divina. Cuando la iglesia todavía se puede reproducir, se puede multiplicar, es la misericordia y el amor de Dios que todavía está sobre la iglesia. La tarea de la reproducción espiritual es nuestra. Es mi tarea, reproducirme y multiplicarme. Vamos, dígalo, hermano, dígalo. Aunque no esté acostumbrado, dígalo, porque si es su tarea. Aunque no lo haya dicho otra vez, no le hace, es su tarea. El hecho de que no hayamos dicho que es nuestra tarea no quiere decir que no es nuestra tarea. Sigue siendo nuestra tarea. Siempre ha sido nuestra tarea.
Amén, reproducirnos y multiplicarnos. Primera de Corintios 9, 16, 17 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Entonces, anunciar el evangelio no es algo que yo hice para impresionar a Dios. Amén, no, no, no. Anunciar el evangelio es mi trabajo. Anunciar el evangelio es mi responsabilidad. Eso es anunciar el evangelio. Era una necesidad impuesta en Pablo. Dice: ay de mí si no anuncio el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Así es que si lo hace de buena voluntad, va a tener recompensa. Y si no lo hace de buena voluntad, como quiera lo tenía que hacer. Se lo mandaron a hacer. La comisión se le ha sido impuesta. Amén. La palabra impuesta quiere decir que no es que si quieres o no quieres, es que lo tienes que hacer. Eso significa la palabra impuesta. Así es que, hermanos, lo tenemos que hacer. Amén. Es algo impuesto. Si lo hace de buena voluntad, va a ser recompensado. Y esto quiere decir que si lo hace de mala voluntad, no va a ser recompensado por eso. Pero como quiera lo tiene que hacer, porque le es impuesto hacerlo. ¿Se fija? Entonces es una responsabilidad. Un verdadero discípulo desea reproducirse en otro discípulo. Amén. Esa es la característica del verdadero discípulo. ¿Cuántos verdaderos discípulos hay aquí, hermanos? Ya deberíamos estarnos reproduciendo en otros. Amén. Sí. Dice: el discipulador sabe que su responsabilidad continúa hasta que su discípulo, alumno, se convierte en un creyente espiritualmente maduro y responsable. Hasta entonces la responsabilidad del discipulador continúa. Amén. Hasta que es como la creación de la crianza de los hijos. La responsabilidad de los padres está hasta que los hijos son mayores de edad. Hasta que los hijos ya son responsables. En el ámbito espiritual del discipulado es hasta que los hijos ya son mayores de edad. Entonces ya un muchacho de 21 años no puede actuar ni puedes atenderlo como a un muchachito de 5 o de 6 o de 7, 8 años. Ya no, hermanos ministros, no adopten la edad de 8 años. Hay cosas que ustedes ya tienen madurez para eso. Ya tienen la capacidad de engendrar, hermanos. Sí. Ya ustedes no pueden venir a mí como pastor y decirme: hermano, mire, le hablé a esta persona y necesito que ore por ella. Oye, es hora, tú ya estás maduro, ya puedes discipular a otros. Que quiero que le vaya a dar un estudio, hermano, a aquel hermano que habla: oye, hermano, tú ya eres un ministro, ya eres un líder, conoces la palabra, has venido a estudio de capacitación, ve tú a darle el estudio bíblico. Oiga, hermano, necesito que usted vaya y ore para él. No, vaya usted y ore por ellos. Usted ya es un cristiano maduro. Aquí siempre se está discipulando. Aquí el que no es maduro es porque no quiere ser maduro, pero aquí la enseñanza que se ha dado es para que usted sea maduro. Amén. A veces no somos inmaduros porque nos conviene ser inmaduros, porque ser inmaduros nos mantiene desocupados. Es como los hijos. Amén. Son inmaduros a veces porque les conviene ser inmaduros. Entonces, pero no es necesario nosotros, hermanos, en el área espiritual, tomar nuestras responsabilidades. Ahora que nuestro hermano Osvaldo, nuestra hermana Karina dijeron que ellos ya querían abrir una iglesia, de antemano yo incité al hermano desde el año pasado. Amén. Como se comentó algo de eso, y yo le dije: hermano, debe de comenzar ya. Amén. Debe de tratarlo. Y lo están tratando, hermanos. Amén. Porque consideramos que ya ellos alcanzaron la madurez de ir a enseñar a otros. No saben todo, pero en el proceso van a ir aprendiendo el resto, lo demás. Yo no lo sé todo y todavía estoy aprendiendo y sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo hasta que me muera. Voy a estar aprendiendo. Amén. Yo no estoy aquí por el saberlo todo, pero estoy aquí todavía aprendiendo. Y eso es lo que me ha hecho mantenerme aquí, que todavía estoy dispuesto a aprender y seguimos aprendiendo. Lo mismo en ellos van a seguir el mismo patrón. Ellos van a seguir aprendiendo también y creciendo y teniendo hijos espirituales. Amén. Entonces es importante que nosotros le demos ese seguimiento. Diferencia entre alumnos y discípulos, porque hay una diferencia. Entonces, hermano, no solamente trate de buscar tener gente que enseña. Amén. Por eso yo siempre los estoy presionando a ustedes: abran estudio bíblico. Yo creo que a veces los molesto, pero yo sé que esto es para que ustedes prueben su madurez, para que ustedes sigan creciendo y sigan madurando. Yo siempre los desafío a un estudio bíblico. No sé, enseñe a alguien, agarre a alguien, disipule a alguien, trabaje con alguien, pero
alguien nuevo, amado hermano. Amén. Enseña, agarre desde un niño pequeño, hablando espiritualmente, desde uno que no conoce nada, enséñalo a instruir. No quiera venir a discipular a los que tenemos aquí. Aquí los discipulamos, aquí los estamos enseñando. Amén. Aquí los estamos entrenando. Vaya allá gente nueva, agárrese un grupo de gente nueva y ahí practique el discipulado. Amén. Aquí hay gente que ha comenzado desde cero. Amén. Desde abajo han comenzado sus discipulados. Van con nuestra hermana Idaí, nuestro hermano Danilo. Ellos empezaron desde niños espirituales y empezaron y siguieron. Ahí están, ahora ya tienen su ministerio. Amén. Entonces así sucesivamente muchos de ustedes, de la misma manera, nuestro hermano Efigenio también. Entonces muchos desde aquí comenzaron, desde niños fueron instruidos. Así, amados hermanos, agárrenlos desde niños para que sean los hijos, engéndralos espiritualmente, siembre una semilla en ellos, siémbrelos, que se den a luz, por parte con la palabra que usted siembra, que den a luz, hágalos crecer, amén, hágalos madurar, no solamente enseñarlos, sino para que maduren. Yo no estoy aquí solamente para enseñarlos, los enseño para que maduren, para que crezcan, amados hermanos, amén. Yo a la inmadurez no le pongo mucha atención y no le pongo mucho asunto. Yo no persigo la madurez, yo persigo la gente que madura, mis hermanos. ¿Amén? Porque eso es realmente incitar a aquellos que maduran a ser discípulos y que aquellos discípulos también ellos hagan discípulos. Una persona inmadura nunca va a ser discípulos. Nunca va a ser un discípulo, menos tampoco, nunca va a ser un discípulo. Amén. Entonces un discípulo, la característica de uno que quiere ser discípulo, adopta un espíritu que se deja enseñar. Amén. Dije, uno que quiere ser discípulo adopta un espíritu que quiere dejarse enseñar. Y uno que tiene la característica de ser discípulo es uno que le gusta enseñar a otros. Amén. Pero antes le gustó aprender, porque nadie va a poder ser discípulo si antes no ha sido enseñado, si no ha sido capacitado. No puede ser usted discípulo de nadie. Primeramente usted tiene que aprender, madurar, crecer para ser un discípulo, y entonces usted puede hacer discípulos. Jesús no mandó a los discípulos a ser discípulos antes de enseñarlos, antes de que crecieran. Cuando ellos ya estaban listos, entonces los llamó los discípulos. Amén. Antes eran los apóstoles, amén, los seguidores de Jesús. Se convirtieron en los discípulos de Jesús cuando ya Jesús los comisionó, los enseñó, los preparó, los capacitó. Entonces salieron maduros ya como discípulos a discipular, a enseñar a otros. Antes de enseñar a otro, usted tiene que madurar, tiene que crecer. Diferencia entre alumno y discípulo: el alumno aprende una lección, pero después hace lo que le da la gana. Ese es un alumno nada más. Y ese alumno pues no va a ir a donde tiene que ir, solamente va a ir a donde él quiere ir. Y ese es un alumno. Y son buenos alumnos en veces, pero solo es alumno. Amén. Pero un discípulo lleva un mayor esfuerzo. Un discípulo tiene que tener más de dedicación, más disposición. Tiene que obedecer, tiene que ser obediente un discípulo. Sí, dice el discípulo, por el contrario, aprende de un maestro para obedecer y seguir sus ejemplos. Amén. Entonces ese es lo contrario, amados hermanos, del discípulo. Aprende para ser ejemplo. Entonces una de las cosas que nosotros debemos de hacer es dejarnos enseñar y discipular. ¿Para qué? Para terminar enseñando a otros. Si un cristiano se reproduce en discípulo a su vez son incapaces de reproducir sus trabajos, solo tendrán si un cristiano se reproduce en discípulo que a su vez son cristianos de reproducirse, son incapaces de reproducirse, su trabajo solo tendrá un fruto limitado. Oiga, si un cristiano se reproduce en discípulo, pero él es incapaz de reproducirse en otros, entonces su trabajo solo tendrá un fruto limitado. Entonces, para que realmente nuestro fruto, pónganse de pie, hermanos, para que nuestro fruto realmente sea grande, tenemos que aprender a sembrarnos en otros. Ya desde ahorita usted debería de ir aprendiendo, amado hermano, de ir aprendiendo cómo irse sembrando en otras personas.
Usted ya debe de ir aprendiendo cómo buscando la forma como usted va a enseñar la vida de otros. El discípulo personal, el discipulado personal es un método de garantía que el proceso que el proceso de multiplicación continuará de generación a generación. Oiga, el discipulado personal es un método que garantiza que el proceso de multiplicación, amados hermanos, seguirá de generación a generación. El día que yo ya no esté dando estas enseñanzas, aquí va a haber muchos que todavía van a seguir dando este tipo de enseñanzas. El día que yo ya no esté aquí para discipular, aquí hay muchos que todavía, amados hermanos, van a estar aquí discipulando a otros. Esa es la garantía de poder asegurar el fruto para otra generación. Si está pensando solo en usted, hasta donde usted alcance, no. Desde un principio uno tiene que aprender a establecer para dónde va esto, hermanos. Amén. Tenemos que tener la visión para dónde va esto. Hay iglesias que solo están abiertas y están funcionando, pero en su estructura solamente están funcionando hasta donde el pastor le alcanza. Usted ha sabido de iglesias que el pastor falla, y cuando el pastor falla, la iglesia se tiene que cerrar porque ya no hay quien. La iglesia se desborona porque ya no hay quien predique, ya no hay quien enseñe, ya no hay quien pastoree la iglesia. ¿Por qué? Porque ese pastor nunca fue un discípulo y nunca se sembró en otros. Y cuando él colapsó, todo colapsó. Y eso no es legal delante del Señor. Amén. Eso no es lo correcto delante del Señor. La iglesia tiene que aprender, el pastor tiene que aprender a multiplicar, a reproducirse, y que los que se reproducen se multipliquen para tener ministerio abundante, para que cuando el pastor ya no esté, haya gente que todavía pueda hacer el trabajo de la iglesia. Estoy estructurando todo eso. El próximo, ya pueden cerrarle ahí, por favor.